Gloria a Jesús, alabado sea el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Señor, bendiga mucho a su pueblo. Realmente lo necesitamos. Le pedimos al Espíritu Santo, le rogamos al Espíritu Santo que nos hable en este día. En el nombre de Jesucristo, Padre, ten misericordia de nosotros. Dios bendiga su palabra. Y dice así, leemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 21. Gloria a Dios. Dice, y habló pues, empezamos desde el 10 en adelante, y habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todos lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Limpiaré y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega, se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Gloria a su nombre. Aquí el Señor nos está hablando de algo muy importante, amados hermanos, que el Señor va a medir a su pueblo. El Señor lo está hablando por medio de su palabra. Él va a medir a su pueblo. Dice que lo medirá con el cordel de Samaria y la plomada, para ver si una plomada se utiliza. ¿Saben para qué? Para saber si en una pared está derecha, si fue edificado derecha esa pared. También dice que Él limpiará a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. El Señor está hablando que va a poner a todo boca abajo, o en humillación, es lo que está diciendo. Te pondré boca abajo, te fregaré y te pondré boca abajo, te limpiaré, extenderé mi plomada sobre ti, a ver cómo has edificado, si con paja, con heno, o cómo has edificado. Porque dice que la obra de cada uno será probada. Ay de aquel que ande tras la obstinación de su corazón, diciendo: Jehová dijo, Dios me dijo, Dios me ha dado esto, Dios me ha dicho esto, cuando Dios no ha dicho nada, dice el Señor. Y allí en Jeremías 23, el Señor nos habla a todos, porque Él no hace acepción de persona. Él no hace acepción de persona. Aquellos que creen que porque son profetas o porque son pastores o porque son evangelistas, piensan que Dios les va a pasar por alto. No, dice el Señor. Absolutamente no. Lo leemos porque hablaremos solo lo que dice la palabra. En Jeremías capítulo 23, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersaste mis ovejas y las espantaste, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y el Señor allí en su palabra, en el verso 9 de Jeremías capítulo 23, el Señor está denunciando
a los falsos profetas, que dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Ay, hermano, hay tanto profeta, tanto pastor que se dice que soy valiente, pero valiente para correr, para hacer lo suyo propio, para hacer lo suyo, para engordar su bolsillo. Lamentablemente, hoy está así la situación. Corren tras la fama, corren tras lo que no les aprovecha. Dice tanto, por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. No lo digo yo, escrito está. En mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo. Gloria al nombre de Jesús. Dice, he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Y por qué dice esto el Señor? Que fortalecían los malos a los hijos de Dios con su maldad. ¿Por qué dice? Para que no se convirtieran de sus malos caminos. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque hoy en día muchos pastores están andando tras la obstinación de su perverso corazón, dice la palabra del Señor, tras sus propios pensamientos, tras sus propios sueños, y no tras la palabra del Señor. No están escudriñando las Escrituras a ver qué tiene el Señor hoy para decirme. ¿Qué tiene el Señor para decirle a su pueblo? Porque todos los días déjeme decirle que el Señor tiene que hablarte con una palabra fresca del cielo. Todos los días, porque todos los días tenemos que hablar con nuestro Padre Celestial y que Él nos dé una palabra. Señor, ¿qué tú quieres hoy? ¿Qué tú quieres de mí, Señor? ¿Qué tengo que quitar? Porque primeramente es corregida la persona, corregido, soltado, a enderezar su camino, porque el Señor está poniendo la plomada para ver si mi pared está derecha. ¿Y cómo pone esa plomada? Con su palabra. Su palabra es la que enderezará mi camino. Escrito está. Entonces muchos ministros están diciéndole a su pueblo, hey, no es nada. Sigue nomás, sigue así como estás, que eso no es nada. No es nada si te recasas, si estás casado con un divorciado, una divorciada. No es nada si tú usas un pantalón. No es nada si tú te pintas, te maquillas, que eso no está escrito. Que retoques la obra de Dios. No es nada si tienes las uñas como una hechicera, largas, largas, largas. No es nada si las tienes pintadas, si está llena de joyas. No, eso no es nada. Cuando el Señor no quiere que te vistas como una egipcia, entonces han torcido las Escrituras para su propia conveniencia. Muchas veces no corrigen al pueblo. ¿Por qué no corrigen al pueblo? Porque necesitan su diezmo y su ofrenda. Entonces no corrigen a nadie para entonces quedar como bonito y no corrigen, no exhortan al pueblo, porque necesitan que el pueblo les siga dando la lana, que la oveja les siga dando la lana. Entonces no corrigen al pueblo, porque si lo exhortan el pueblo se va. Si el pueblo y las ovejas son exhortadas a ser limpiadas,
Entonces los que son cabritos que no quieren sujetarse, esos no van a recibir la palabra de exhortación. Pero el Señor dice que hablemos conforme a la palabra, porque si no hablamos conforme a la palabra, dice el Señor que no nos ha amanecido. Pero cada uno habla por su propio corazón. Yo he oído, dice, lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira, en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo? Dice en el verso 25 del capítulo 23 de Jeremías. ¿Hasta cuándo, dice, estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Que Dios tenga misericordia, dice el Señor. Dice, atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Y dicen, no vendrá mal sobre nosotros, no vendrá mal, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Saben lo que pasa, amados hermanos? Que cada ministro, cada siervo del Señor que se ha torcido, como dice la palabra, que anda tras la obstinación de su corazón, como el Señor no lo ha reventado, no lo ha azotado aún, porque Él dice que Él azota a todo aquel que toma por hijo. Como el Señor no lo ha azotado, no lo ha corregido, entonces dice, seguiré andando como estoy andando y nada va a pasar. Aquí escrito está, dice, no vendrá mal sobre nosotros. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento? Pregunta el Señor y la oyó. El Señor está preguntando quién estuvo atento a su palabra y la oyó. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Ay, santo Dios, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ay, Señor, dice el Señor, que su palabra es como martillo que golpea la... Dice, no es mi palabra como martillo, mi palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. La palabra es como fuego, nos tiene que quemar, nos tiene que limpiar. Hermanos, si no eres corregido, no eres exhortado por el Señor, entonces tenemos que revisarnos, porque cómo es que el Señor no te dice nada, que tú tienes que corregirte y que yo me tengo que corregir. A mí siempre el Señor me está corrigiendo, siempre, siempre. Siempre me está exhortando a través de su palabra, que enderece más, porque dice, el que sea santo, santifíquese más, el que sea limpio, límpiese más, y el que sea inmundo todavía. Que el Señor nos dice que nos enderecemos, que enderecemos nuestros pasos, a través de su palabra. Hermanos, se ha cambiado la Biblia. Cada uno tras la obstinación de su corazón ha puesto lo que le ha parecido. Ha puesto lo que le ha parecido, como decía hace unos días que el Señor me daba esa palabra. Vuélvanse a mi palabra, porque ella les habla de mí. Y déjense de consultar a los profetas. Consulten a la palabra, vuélvanse a la palabra. Porque el Señor está diciendo que va a medir al pueblo, que lo va a medir con plomada, lo va a medir con cordel. Y donde nos halle faltos, porque la obra será probada. Y si usted y yo no hemos sido edificados con oro, con plata, con piedras preciosas, hemos sido edificados con nuestros propios pensamientos, con nuestro propio designio, que nos parece, vamos para aquí, vamos para allá, para ser vistos de los hombres. Ay, hermano, no es así.
es como Dios dice, como Él dice, a la manera que Él dice. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que la sangre de Cristo nos limpie. A veces dice, no, yo no tengo que consultar a nadie, no tengo que preguntar nada a nadie. Yo hago como a mí me parece. Eso quiere decir andar tras la obstinación de tu propio corazón. Eso quiere decir que tienes un corazón obstinado y arrogante. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, por eso tenemos que medirnos con la palabra. Nos dice, someteos los unos a los otros. El Señor nos dice que nos sometamos a Dios, pero también dice que nos sometamos a nuestros hermanos. Pero resulta que nosotros tomamos decisiones referentes a cosas que nos compete a todos. Conforme a mí se me parece, bueno, yo hice y hago y deshago. Así está pasando en las iglesias. Los pastores hacen y deshacen, no se someten a nadie. Cuando sí la palabra dice, someteos los unos a los otros en el temor de Jehová. Escrito está, en el temor. El mismo apóstol Pablo consultaba a los hermanos y venía y se reportaba con sus hermanos. Hermanos, iremos para aquí, iremos para allá, oremos al Señor. Y en una oportunidad hasta le profetizaron al apóstol Pablo. Dijeron, ¿de quién es este cinto? Porque el dueño de este cinto va a ser apresado. Entonces, amados hermanos, escrito está que sí debemos de someternos los unos a los otros, que no podemos andar haciendo como queremos. El Señor va a azotar a su pueblo por rebelde y por desobediente, porque no andamos en el temor del Señor. Cada uno anda tras la obstinación de su corazón. Esa palabra también el Señor hace unos días, unos cuantos días el Señor me la dio. Me dijo que había corazones endurecidos, espíritus endurecidos, corazones obstinados, así me habló, espíritus endurecidos, corazones obstinados. Esto es fuerte, amado hermano. Limpiémonos, porque el Señor dice que va a limpiar a Jerusalén como se limpia el plato. Esa es la palabra que el Señor nos deja en este día. En Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 13. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén, como se limpia un plato, que se friega. Vamos a ser fregados y vamos a ser vueltos boca abajo, humillados ante la presencia del Señor. Ningún soberbio se levantará delante de la presencia del Altísimo. ¿Qué nos creemos nosotros? ¿Qué nos creemos? ¿Que podemos hacer como queremos, andar como queremos? Pues vamos a ser humillados. Si no andamos conforme la palabra, si no hablamos conforme la palabra, no nos ha amanecido, dice el Señor, a la ley y al testimonio, y a dejarnos de hablar las cosas de nuestro propio corazón. Hablemos con la palabra como el Señor nos está mandando, no con nuestros propios pensamientos que son arrogantes, que son soberbios, que buscan el interés propio. Hablemos lo que el Señor le importa, que es que su pueblo se limpie y que su pueblo se santifique, no que andemos como queramos, no, es como Dios quiere. Él quiere que hablemos con la palabra, con salmos y con himnos, pero ahora los predicadores hablan conforme de su corazón, de su sueño, de sus pensamientos, de que me gusta esto y me gusta así hacer aquello y quiero aquello, del deseo de su corazón, pero no hablan conforme la palabra. Hablemos conforme la palabra, andemos como dice la palabra. Lo que a Dios le importa es que andemos por su palabra, que no nos salgamos ni a derecha ni a izquierda, que no resbalen nuestros pies de la palabra. Día y noche con la palabra es como debemos de andar. Que el Señor les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén.